Muchas personas me preguntaron sobre los sonidos que utilizaba en las transiciones en el video de MrBeast sobre los subtítulos. Y hoy te traigo esta herramienta que viene con todo eso implementado. Con un solo clic lo instalas y queda instalado para siempre en tu Premiere Pro. La herramienta se llama MrHorse, que trae un apartado que se llama Premiere Composer, que es una extensión para Premiere, que es el primer link de aquí, pero nos vamos al tercero que dice Premiere Composer. Aquí le das Download for Windows y aquí no haces nada más. Aquí te aparece en la mera esquina o donde te aparezca, que depende de qué tipo de navegador estés utilizando. Y ya nada más le das clic a este sin miedo, no es ningún virus, no tiene nada de raro. Le das que sí, si te la pregunta, le das Next, Install, Open Product Manager, le das Finish y aquí te aparece todo lo que tienes, ¿no? Es el Premiere Composer, son los plugins y estos son los packs de texturas que te aparecen. Así que para que no tengan la duda de que es algo malo o algo así, no, simplemente nada más le dan install a los dos o install all y ya. Le dan que sí a todo. O sea, es una herramienta tal cual oficial, no hay ningún problema con ella. Instalando, ya listo, quedó instalado. Le das refresh para ver si ya quedó. Simón, ya le das close. Ahora abres tu Premiere, como siempre. Abres cualquier proyecto y aquí en la parte de arriba te aparece ventana. Le das aquí en ventana y luego aquí en extensiones acercas el cursor y te aparece aquí a la derecha, mira, Premiere Composer. Y ya le das aquí y ya te arroja esta ventana que ya trae el Starter Pack, que trae como pues, los textos en cajas, el preset de letras, transiciones, aquí están, mira. Aquí tienes una, aquí tienes, se aleja, se inicia, así todas las transiciones traen sonido, así que no tienes que preocuparte por añadirlo tú, ya están hechas. Mira, te voy a enseñar por ejemplo esta foto, que es una miniatura, la voy a usar como clip nada más para ponerte un ejemplo. La cortamos para que sea diferente y nada más arrastras la transición que tú quieres, por ejemplo esta, que es hacia la derecha, la arrastras hasta aquí, mira, te aparecen aquí en la línea de tiempo, ya nada más los acomodas. Esta línea que tiene así divisora, esta que se ve aquí, esta misma es para que esta es el clip de la izquierda y este significa el clip de la derecha. Ya nada más tienes que acomodarlos tal cual vas a hacer la transición. Como todas las transiciones, me imagino que todas son iguales. Ya nada más los pones encima y listo. Ya, la línea queda esta línea queda para la izquierda y esta línea queda para la derecha. Y ya, si miras el clip, se hace la transición. Mira. Y así pasa con todas. Y viene ya todas pegadas, mira. Si le prestas a un clic, a un clip, se selecciona todo. Y ya es tan fácil como eso, ¿no? Y así pasa con cualquier transición. Y así, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete, dale like, coméntame cualquier tutorial que se te ocurra, que quieras que te diga. Y no sé. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Bye.